M. Sí, yo ya sé, aquí está el peso, la normal, profe, puede haber rozamiento, sí, puede haber muchas otras fuerzas, pero recuerden que el trabajo se calcula de manera independiente. Si tú aprendes a calcular el trabajo de una fuerza, pues haces lo mismo para las otras. ¿Hasta aquí estamos bien? Ahora, para el caso o la forma 1, como quieran verlo, nosotros vamos a identificar a la fuerza, ¿sí? Hacer el diagrama de cuerpo libre, en este caso, pues, aquí estaría el peso, aquí estaría la normal, haces tu diagrama bien bonito. Ahí está la normal, aquí está el peso, haces tu diagrama bien simpático, ¿sí? Pero de la forma 1 nosotros necesitamos no solo dibujar a la fuerza, sino también a algo llamado desplazamiento. Entonces, el desplazamiento es horizontal. Ahí está, ese es mi vector desplazamiento. Eso significa que en la forma número 1 de calcular un trabajo, yo necesito al vector desplazamiento y necesito al vector fuerza. Profe, si hay 5 fuerzas, ya, el desplazamiento que es único, con la fuerza 1, el desplazamiento con la fuerza 2, el desplazamiento con la fuerza 3. Ah, lo hago de uno en uno. Sí, de uno en uno. Es por eso que en los problemas a ti te van a pedir, hallar el trabajo. Ya, pero ¿quién? ¿No? Ya el trabajo falta, está incompleto. Hallar el trabajo y la tensión. Ah, dibujo la tensión y trazo mi desplazamiento. Hallar el trabajo del peso. Dibujo mi peso y trazo mi desplazamiento. Hallar el trabajo de rozamiento. Dibujo mi rozamiento y trazo mi desplazamiento. ¿Se va entendiendo cómo va a ser esta mecánica? ¿Sí? ¿Se entiende qué es lo que vamos a realizar? Trazo mi fuerza y trazo mi desplazamiento. Obviamente tu desplazamiento puede ser horizontal, vertical, inclinado, poco a poco, poco a poco. Ahora, lo que interesa, muchachos, es el ángulo formado por el vector fuerza y el vector desplazamiento. Eso es muy importante, porque la cantidad de trabajo realizado por la fuerza F, F puede ser peso, puede ser normal, la fuerza con la que empuja un muchacho, la fuerza de rozamiento del suelo, la fuerza elástica, puede ser cualquier cosa. Entonces, la cantidad de trabajo realizado por la fuerza F se va a calcular como módulo de la fuerza multiplicado por el módulo del desplazamiento y multiplicado por el coseno de θ. Mira esa maravillosa fórmula. Mira qué mágico, mira qué hermoso. Ay, mira. Precioso. Ahora, tú sabes que el ángulo formado entre dos vectores, ¿sí? En términos generales, ¿no? Este ángulo puede ser agudo, obtuso, 0 o 180. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? Ese ángulo puede ser 0, agudo, perpendicular, obtuso y 180, que serían opuestos. Pero no tienes por qué preocuparte. Yo te voy a dar esta pequeña introducción. ¿Ya? Por aquí la vamos a poner. Debido a esta fórmula, yo puedo poner, si θ es agudo, dime, el coseno de un ángulo agudo significaría en el primer cuadrante. Un poco de trigonometría, no tan tediosa, ¿no? Sí, ¿se acuerdan de trigonometría? Positivo. Todas las señoras toman café, no sé cómo te lo habrás aprendido. ¿Sí? No, nada, ya, yo te lo digo, pues tú vienes a la academia para aprender, ¿no? Recuerda que tú vienes a la academia a aprender, no vienes a estudiar, así que si algo no sabes, pregunta nada más. Entonces, si θ es agudo, agudo significa menor a 90. Agudo significa que el ángulo, ¿sí? Es menor a 90, ángulo menor a 90. ¿Sí? Ángulo menor a 90. Si θ es agudo, significa que el coseno va a ser positivo. Coseno de 37, coseno de 53, coseno de 30, coseno de 60. El coseno es positivo. ¿Estamos de acuerdo?
¿sí? Recuerda que existe una gran cantidad de triángulos notables, pero aquí en física solo necesitas saber 3 triángulos notables. El de 30 y 60, el de 45 y 45 y el de 37 y 53. Suficiente con esos 3 triángulos. Y yo espero que te lo hayas aprendido bien. Otra cosa que te has dado cuenta que utilizamos son los famosos senos y cosenos. Y por ahí tangente. Secante, cosecante, cotangente. No, esa vaina no. Aquí en física necesitamos aprendernos esos 3 triángulos y aprendernos pues el seno, coseno y la tangente. Todo eso ya lo han practicado, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque si no vas a tener una gran desventaja, ¿eh? Y si aún no te has puesto a aprenderlo, pues estás en desventaja con la gente. Así que tienes que practicar esos triangulitos. Entonces, si θ es agudo, o sea, ángulo menor a 90, entonces el coseno es positivo. Y si el coseno es positivo, el trabajo es positivo. Entonces ponemos el trabajo de F, ¿cómo es? Es positivo. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si un vector fuerza con mi vector desplazamiento forman un ángulo agudo, entonces el trabajo es positivo. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Sí? Ahora, si θ es obtuso, ¿qué significa obtuso? Que el ángulo es menor a 180, pero mayor a 90. ¿Ya? Eso significa obtuso. Y muy bien, si el ángulo es obtuso, entonces el trabajo de F es negativo. Ahora, por favor, no vayas a decirme positivo aumenta, negativo disminuye. Lo único que indicaría que el trabajo sea positivo o negativo es que la fuerza estaría o a favor o en contra del desplazamiento. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, porque mira, el menor agudo, ¿cuánto crees que sea? 0, excelente. Eso significa que cuando forman 0, tanto la fuerza como el desplazamiento tienen la misma dirección, apuntan hacia el mismo lado. Entonces, un trabajo positivo significaría que si el bloque se desplaza a la derecha, entonces esa fuerza de que calculé su trabajo, que me salió positivo, también apunta a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Porque su coseno es 0, porque el ángulo forma 0. Apuntan hacia la misma dirección, son paralelos. Pero ¿qué pasa si forma un ángulo agudito? Bueno, en realidad, pues, sigue siendo agudo, sigue siendo positivo. Pero si tú te pones a pensar un ratito, mira, vamos a imaginar. Aquí está mi bloque, ¿sí? Miren, aquí está mi bloque. ¿Ven el bloque, no? ¿Sí? Se está desplazando a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? Sí, se está desplazando a la derecha. Y aquí está la fuerza F. ¿Se han dado cuenta de algo, muchachos? ¿Qué pasaría si alguien me dijera, profe, ¿y qué pasa si descompongo a F? ¿Puedo descomponer a F? Pues claro, puedes hacerlo. Mira, vamos a descomponerlo, ¿ya? ¿Te acuerdas de descomposición vectorial, no? Descompones a la derecha y descompones hacia arriba. Aquí estaría el ángulo que vamos a utilizar, que sería el ángulo θ, ¿no? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien puede decirme cómo se llamaría esta componente de aquí? Es seno de θ. ¿No quieres reconsiderarlo? Coseno. ¿Y por qué coseno? Porque está al costado del ángulo. Muy bien, porque está al costado, porque está al costado. Nunca te vas a olvidar. Como el vector está al costado del ángulo, coseno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y él quién sería? Pues sería el seno, ¿verdad? ¡Oh! Mira. Mira, F coseno. ¿Dónde viste coseno aquí en trabajo?
¿Dónde? ¡Oh, mira! Profe, ¿qué pasa si yo cambio y pongo acá desplazamiento multiplicado por fuerza? ¿Pasa algo? No, ¿verdad? El orden de los factores no altera nada, ¿verdad? Pero mira lo que acabas de obtener. Mira lo que acabas de obtener. F coseno de teta. ¿Alguien puede decirme qué cosa es F coseno de teta? Ya es componente, pero vamos, hay que meterlo. Recuerda que en el caso 1, para que una fuerza haga trabajo, pues necesito del desplazamiento, ¿verdad? Entonces, quiero que me relaciones F con desplazamiento. Ahora dime, F coseno de teta, ¿quién sería? Ya la componente, pero El un poco más. desplazamiento. El desplazamiento. Ya, muy bien, a favor o en contra, pero usa una palabrita geométrica para decirme a favor o en contra. Excelente, muy bien, Kevin. F coseno de teta sería la componente de la fuerza paralela al desplazamiento. Esa es la razón por la cual en la fórmula va coseno, porque lo que realmente se está haciendo es descomponer a la fuerza que está inclinado con el desplazamiento. O sea, si aquí está el desplazamiento y la fuerza forma un ángulo, hey, tu fuerza no me sirves. Te tengo que descomponer. No, ¿por qué la vas a descomponer? No seas malo. Sí, te voy a descomponer y descompongo en una paralela que sí me interesa y en una vertical, ¿no? O en una perpendicular, que le podríamos decir. ¿Y interesa la perpendicular? No, no interesa. ¿Sabes por qué no interesa la perpendicular? Porque esta componente estaría formando ¿qué ángulo? 90. 90. Métele 90. 0. Eso significa que las fuerzas perpendiculares no hacen ¿qué? Trabajo. Pero perpendiculares ¿a quién? Hay que decirlo bien. Perpendiculares al Desplazamiento. Desplazamiento. Excelente. Excelente. Entonces, ¿entendiste por qué le ponen coseno, no? Hay gente que no se pregunta esa vaina. Hay gente que pues, se robotiza, ¿no? Y después quiere memorizar, pero si tú llegas a entender que cuando yo hago mi diagrama de cuerpo libre y trazo mi desplazamiento, ¿qué me interesa? Fuerzas a favor, fuerzas en contra y fuerzas perpendiculares. Si hay una fuerza inclinada, ¿qué debo de hacer? Si hay una fuerza inclinada, ¿qué se debe de hacer? Descomponer. Excelente. Y las componentes tienen que ser paralelas al desplazamiento y... Perpendiculares. ¿A quién? Termina la frase. Al desplazamiento. Todo con tu desplazamiento, mi amiga. Todo. Así como en dinámica nos enfocábamos en la aceleración, si la fuerza va a favor se suma, si la fuerza va en contra se resta, acá es el desplazamiento. Si la fuerza va a favor, simplemente sería pues positivo, si la fuerza va en contra negativo, si es perpendicular le pongo 0 y si está formando un ángulo, pues se le descompone. Cháchalo, ahorita vengo, cháchalo. ¿Ya está? ¿Sí? No, me dio calor, me puse un polvo. ¿Ya está? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Podemos poner algunos ejemplitos?
Sí, y si está inclinada, hay que descomponer o ponerle coseno. Bueno, tú sabes que ponerle coseno, en realidad, lo que se está haciendo es descomponer nada más. Pero voy a ponerte unos ejemplos, ¿sí? Para poder entender mejor. ¿Puedo? ¿Sí? ¿Puedo? Yo ya le tomé foto, ¿ah? Ya listo. Vamos, ¿ya? Mira. En cada caso, hallar el trabajo de F. El trabajo de F. A ver, mira lo que te voy a pintar. A ver, ¿cómo sería la cantidad de trabajo realizado por F? Fácil. Es módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento y por coseno del ángulo que hace ¿quién? Que hace la fuerza con el desplazamiento. Él es paralelo al desplazamiento. 30, no. 30 yo no. Es el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. Sería 60. Sería 60, ¿ya? ¿Cuánto me sale entonces la cantidad de trabajo de F? Me saldría pues 20 por 4, 80, coseno de 40. 60 es 1/2, muy bien, 40 joules. Ah, pues esto es fácil, este es solamente reemplazar lo mismo que su ejemplo. Ahora, chécate esta. Chécate esta. A ver, pues, ¿cuánto sería el trabajo de F? Uy, profe, te sientes maleado, ¿ah? Tranquilo, usa la fórmula. Vamos. Módulo de la fuerza por módulo del desplazamiento. No me digas que el desplazamiento es 8, salvaje, ¿eh? No me digas que el desplazamiento es 8. ¿El desplazamiento cuánto sería? El desplazamiento sería F. Ahí está mi desplazamiento, pues. Ese es mi desplazamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuánto vale ese desplazamiento? ¿Cuánto es su módulo? Habla. ¿Y por el coseno de quién? ¿Ah? ¿Quién es el ángulo que me interesa? El ángulo que me interesa es el que forma F, ahí está F con el desplazamiento, F con el desplazamiento, F con el... Ya te vi. Todos vieron el ángulo, ¿verdad? Que forma F con el desplazamiento. ¿Cuánto es? Uy, mira, paralelas, un poco de geometría. Coseno de 53 grados. A ver, cuéntamelo. 300. Coseno de 53, ¿cuánto vale? 3/5. Ah, ya, 3/5. Entonces tengo
quinta, y acá tengo 300 entre 5, 60, y 60 por 3, 180 joules. ¿Se entendió cómo aplicar la primera forma del trabajo de una fuerza? Vamos con el segundo caso. ¿O alguien tiene alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Bien. Vamos ahora con el caso 2. Pero tienen que practicar los triangulitos, ¿sí? Mira, si tú vas a resolver problemas de física, entonces yo te recomiendo que en tu hojita siempre dibujes los triangulitos. No te paltees, dibújalo, ¿no? 30 y 60, no K, raíz de 3, K, 2K. El de 45 y 45, K, raíz de 2. Y el de 37 y 53. ¿Sí? Cada vez que tú vas a resolver problemas, dibuja tus triangulitos al costado de tu hojita y comienza a aplicar, ¿no? Seno, coseno, seno. Así se aprende. Pero dibújalos las veces que seas. ¿Sabes cuándo vas a dejar de dibujarlo, Roxana? Cuando ya te lo sepas. Mientras no te lo sepas, tú sigues dibujando tus triángulos, tú sigues escribiendo, tú sigues haciendo seno y coseno. Lo peor que puedes hacer es decir, no me acuerdo, entonces no lo hago. No, eso es lo peor. No te acuerdas, dibújalo. Tómate tu tiempo. Entrena y practica despacio. Bien, vamos con el Profe, caso. una pregunta. Sí, dime, hija. La dirección de la fuerza con el desplazamiento no importa, ¿verdad? O sea, me refiero a que no necesariamente tienen que estar apuntando a una misma dirección. Simplemente importaría el ángulo que forman ambas. Sí, pero como si estuvieras haciendo resultante, pues. Pues imagínate que si la fuerza hubiera estado aquí y el desplazamiento hubiera estado acá, el ángulo no va a ser él. El ángulo sería él. Él es el ángulo. Es por eso que si tu fuerza está aquí y tu desplazamiento está acá, tu ángulo, ¿cuánto sería? 180. Claro, a ti te interesan las cabecitas, ¿no? Las cabecitas te dicen qué ángulo tienes que tomar. Claro, pues imagínate, pues yo no voy a tomar este ángulo, pero no. Yo no voy a tomar ese ángulo. Yo tomo el ángulo de las cabecitas. Ya, profe, gracias. Listo. Bien, en el caso número 2, muchachos, nosotros vamos a hacer algo bien simpático. Nosotros vamos a tener la necesidad de descomponer. Acá sí se descompone, ¿no? O sea que el caso 2 es el caso particular del caso 1. Si te das cuenta, en el caso 1 yo tengo el concepto general, ¿sí? Y en el caso 2 va a ser la particularización del caso 1, o sea que voy a tener que descomponer. Si tengo inclinación, sí, descompongo obligatoriamente. Eso es el caso número 2, donde yo voy a tener fuerzas. Ahí está la normal, el peso, F, ¿no? Y el rozamiento. Digamos, acá hay un diagrama de cuerpo libre. Y acá hay una distancia. Tu distancia es súper importante. Tu distancia es súper importante. En el caso número 2, yo no puedo tener fuerzas inclinadas. O, al menos, si yo voy a calcular el trabajo de una fuerza, esa fuerza no debe de formar un ángulo con el desplazamiento, o sea, con la distancia que está recorriendo, ¿ya? Tiene que ser o bien paralela, o bien perpendicular, o antiparalela.
Entonces a ti te obliga a descomponer. No es como en el primer caso, ¿no? Donde a mí me interesaba si iba inclinado, paralelo. Yo trazaba el desplazamiento, trazaba la fuerza y el ángulo, eso me importaba. Módulo, módulo por coseno de ángulo y se acabó. Acá no. En el caso número 2 hay que ser un poco más quisquilloso, hay que ser un poco más fregado, más exquisito, por así decirlo. Si mi desplazamiento es horizontal, si mi distancia recorrida es horizontal, entonces yo necesito fuerzas horizontales y verticales. Si veo una inclinada, la descompongo. Si mi distancia recorrida es vertical, yo también necesito fuerzas horizontales y verticales. Si veo una inclinada, la descompongo. O sea, en el caso número 2, tú tienes que descomponer tal que tengas paralelas y perpendiculares. Nada más. Y el trabajo realizado por una fuerza F se va a calcular como más menos fuerza por distancia. ¿Te das cuenta? Acá ya no hay coseno. ¿Por qué ya no hay coseno? Porque todo ya lo he descompuesto. Esta es la fórmula más utilizada en trabajo. O sea, el trabajo de una fuerza, así, exquisitamente hablando, fuerza por distancia. Cuando uso positivo, cuando la fuerza, ¿no? Positivo, cuando F está a favor de la velocidad. Porque este caso número 2 solo se trabaja cuando el movimiento es horizontal o vertical o inclinado. ¿Sí? Solo así. O sea, tiene que ser en línea recta el movimiento. Este caso se trabaja en línea recta. Siempre, siempre en línea recta. Siempre. Entonces, si se trabaja en línea recta y la fuerza está a favor de la velocidad, le pones positivo. Mira, como F está a favor de la velocidad, es positivo. ¿Cuándo voy a usar negativo? Cuando F está en contra de la velocidad. Como el rozamiento, mira, el rozamiento está en contra de la velocidad, entonces su trabajo es negativo. Y cuando uso 0, cuando F sea perpendicular a la velocidad. ¿Sí? ¿Alguien tiene su audio prendido y está viendo una película? O le baja el volumen o le apaga su audio, por favor. Y si no baja el volumen es porque no está escuchando la clase. Señora, su hijo o su hija no está escuchando la clase, señora. No, yo le digo a tu mamá, no, yo sí le digo, yo grito, ¿ah? Señora. Ya, yo grito, ¿ah? Yo grito, ya, tengan cuidado, ¿ah? Yo grito, ¿ah? Sí. Porque si tú automáticamente, yo no sé quién ha sido, no vamos a decir nombre, pero si yo escucho que un audio se desconecta, no, y digo, chicos, su audio se ha desconectado, y al toque la apaga, fue un error porque estaba prestando atención a la clase. Pero si yo digo, chicos, un audio está prendido, por favor, fíjense, y el audio sigue, no estás escuchando la clase, ya te pesqué, ¿a quién se la vas a hacer todavía? ¿No estás escuchando? No, porque si estuvieras escuchando la clase y dices, a ver, mi audio, no, mi audio sí está apagado. Sí, porque hay profes que se amargan, ¿no? Medio renegones. Yo no, yo te hago falta. Uy, sí, grito. Uy, sí, grito. Le llamo a tu mamá, a tu papá, con fierro, manguera. No sé, ya San Martín, no sé. Entonces, chicos, en el caso número 2, ¿sí? A ver, venga, ya, no se vayan. Vengan. No se vayan tanto. En el caso número 2, ¿sí? Entonces nosotros nos enfrentamos a un caso más exquisito, a una fórmula un poco más sencilla, por así decirlo, ¿no? El famoso más menos fuerza por distancia, ¿ya? El más menos fuerza por distancia. Donde más y la fuerza está a favor de la velocidad, porque este caso número 2 solamente es para movimientos en línea recta, sea horizontal, sea vertical, sea inclinado.
El menos cuando la fuerza está en contra de la velocidad y el 0 cuando la fuerza sea perpendicular a la velocidad. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, aquí vamos a agregarle una pequeña ups. Toda fuerza radial, ¿qué significa radial? Que siempre va a pasar por el centro. Su eje de acción siempre pasa por el centro. Eso es una fuerza radial. Entonces, toda fuerza radial, ya saben lo que es. Su trabajo es igual a 0. Y tal vez tú te preguntarás, oiga, ¿y eso a mí de qué me sirve? ¿Ah? ¿Te acuerdas de este movimiento? Producto de una tensión. ¿Te acuerdas o no de eso? ¿Sí? Donde aquí está ¿quién? La tensión. Pues, ¿qué crees? Que el trabajo de la tensión, ¿cuánto vale? 0. ¿Te acuerdas de esto? El famoso puentecito. Donde aquí estaba ¿quién? La normal. La normal, excelente. Pero su trabajo, ¿cuánto vale? Entonces, acuérdense de esas dos pequeñas cosas. Cuando tengas movimientos circulares que también te pueden pedir calcular el trabajo de tal fuerza, hay que tener mucho cuidado. El trabajo de la tensión en un movimiento circular vale 0. Y el trabajo de la normal en un movimiento circular también vale 0. Profe, si me piden el trabajo de la fuerza centrípeta. Pero la fuerza centrípeta es una que siempre va a pasar por ese trabajo. 0. ¿Alguna pregunta antes de hacer algunos ejemplos? Profesor, disculpe, no sé si es mi internet, pero lo veo un poco borroso. Uy, ¿alguien más lo ve borroso? Tal vez sea yo mi internet. No, creo que debe ser por el internet, porque yo también lo veo borroso y no me echa mal. Uy, qué bueno que cortaste el audio, mija. Pero creo que te escuché decir que tú también lo ves borroso. Hay Sí, chicos sí, que lo que no. pasa es que Ya. Ya, ahora. No, no. Debe ser, ¿no? A ver, aquí hay una pregunta de Álvaro. O sea, profesor en circular mido como la fuerza centrípeta. No, 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 papi. Yo le pongo OPS porque son preguntas que te pueden hacer. Entonces le pongo OPS. No, el trabajo de la tensión en un movimiento circular, sea vertical o horizontal, vale 0. El trabajo de la normal cuando un correcto pasa por una superficie curva, la normal vale 0. El trabajo de una fuerza centrípeta también vale 0, porque son fuerzas radiales. Por eso lo pongo como OPS. Álvaro, por si te pueden preguntar. Nada más. O si te ponen allá del trabajo, bueno, pues, si tiene un movimiento circular y me piden el trabajo de la tensión, 0. ¿Qué voy a calcular? El maestro me dijo 0. Ahí está, marcó 0.
Y paso a la siguiente pregunta. El más o menos está aquí, mija. Mira, Sayuri, cuando está a favor de la velocidad, el trabajo de esa fuerza a favor es positivo y solamente es fuerza por distancia. Si está en contra de la velocidad como el rozamiento, entonces es fuerza por distancia, pero negativo. Y si es perpendicular a la velocidad, pues entonces el trabajo vale cero. ¿Estamos de acuerdo? No, Álvaro, acá no habría distancia. ¿Sí? Es como que yo te preguntara, ¿cuál es la distancia para la normal? La distancia para la normal pues podrá ser 100, 200, 300, 100, 1000, 1.000.000, pero como es perpendicular, no hace trabajo. Igual aquí, acá las fuerzas radiales no hacen trabajo, por más de que el radio sea distancia o el diámetro o lo que sea. Yo lo Profe, único que te digo es que de estas fuerzas, con mucho cuidado, su trabajo vale cero. ¿Ya, Álvaro? claro, profe. Profe, entonces es como la normal, pero no, obviamente, ¿no? Claro, pues es como la normal aquí, solo que en movimientos lineales es bien fácil de darse cuenta que vale cero porque es Claro, perpendicular. Pero en movimientos circulares a veces es un poco fregado. Por eso te pongo como ops estas tres fuerzas para que lo tengas en mente. En movimientos circulares, acordarse, la normal, la tensión y la centrípeta, trabajo cero. No me hago bronca. ya, profe, gracias. ¿Dónde, Frank? Si hubiera fricción, ¿dónde? ¿Aquí? Si hubiera, mira, si a ti te piden calcular el trabajo del rozamiento en un movimiento circular, sea en un puentecito, ¿no? Como esos que manejan skate, ¿no? Como esas rampas, o en un puente cóncavo, ¿ya? Entonces, si hubieran esos casos, no se va a poder utilizar esta fórmula. No se puede. Tendríamos que utilizar el concepto de variación de energía mecánica, que ya será para la próxima semana. ¿Sí? Así que por ahora no te van a preguntar trabajo de rozamiento en movimientos circulares. No te van a preguntar, porque para resolver ese problema o esa pregunta necesitaríamos conocer el concepto de la variación de energía mecánica. Por el momento, descuida. Aún no vas a tener esos problemas. ¿Ponemos algunos ejemplos? Sí, bien, vamos a poner algunos ejemplos. Voy a tomar mi foto. No le tomó fotito, creo. ¿Me tomé fotito? Sí, sí, me tomé fotito. Bien. Hallar el trabajo de F en cada caso.
Bien. Acá me piden allá del trabajo de F y acá me piden allá del trabajo del peso. Vamos a utilizar, recuerda que tú puedes resolver estos dos ejercicios con el caso número 1. Lo puedes hacer. ¿Cómo jugando lo puedes intentar tú? ¿Sí? Utilizando el caso número 1. O sea, fuerza, desplazamiento y coseno de ángulo. Y ya sabes cómo encontrar ese ángulo. Pero vamos a usar el caso número 2. El movimiento acá es vertical. Si el movimiento es vertical, ¿qué significa? Que necesito fuerzas verticales y perpendiculares que serían horizontales. Si recuerda, para usar el caso número 2, yo necesito que la fuerza que me estén pidiendo trabajo sea o bien paralela a la distancia o bien perpendicular. En este caso, la distancia es vertical, la velocidad está yendo hacia abajo. Muy bien, la velocidad es hacia abajo, así que yo necesito fuerzas paralelas a la velocidad y perpendiculares a la velocidad. Entonces mi F lo voy a descomponer. Mira, mi F la descompongo. Ahí está. Si tú te das cuenta, él es 53, ella es 40 y ella es 30. Entonces, ella desapareció. Mira, recuerda que la componente perpendicular ¿hace o no hace trabajo? No hace trabajo, ¿verdad? Si tú te has dado cuenta, el trabajo de la fuerza F simplemente se ha descompuesto el trabajo de la fuerza de 30 más el trabajo de la fuerza de 40. Si yo descompongo una fuerza, aparecen dos. Así que el trabajo de la fuerza F va a ser el trabajo de 30 y 40. Pero como 30 es perpendicular, ¿su trabajo cuánto vale? 0. No interesa. ¿Todos de acuerdo hasta aquí? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo hasta acá? Ahora, 40. Háblame, ¿a favor o en contra? En contra. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 40 por 6. ¿Cuánto vale eso? Menos 240 joules. ¿Ves? Se acabó. Si tú lo haces con el caso número 1, también te debe de salir menos 240 joules. ¿Te has dado cuenta que hay ejercicios donde el caso número 1 es bien fácil, pero en otros ejercicios como que se complica un poco? ¿Te has dado cuenta, verdad? Por eso existen diferentes casos. Vamos con él. Me piden el trabajo del peso. Bueno, voy a dibujar el peso. Ya sabes que el peso es vertical y hacia abajo, ¿verdad? Ahora nos hacemos la misma pregunta. El peso. ¿Sí? ¿Se acuerda que tu velocidad es inclinada? Mira, tu velocidad es inclinada, está hacia abajo. Entonces yo necesito fuerzas paralelas a la velocidad y perpendiculares a la velocidad. ¿El peso es paralelo o perpendicular? ¿Se tendría que descomponer? Claro, muy bien, no es ninguno, no es ni paralelo ni perpendicular, se descompone. Excelente. Entonces yo la voy a descomponer, mira, en una paralela y en una perpendicular. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Mira, el peso no es ni paralelo ni perpendicular, lo acabo de descomponer. Entonces este 30 se viene aquí. Y él sería 20, ¿y él cuánto sería? Bueno, 20 raíz de 3, ¿no? Y él ya no existe. Entonces hacemos lo mismo. El trabajo del peso, como lo he descompuesto, ahora sería trabajo de 20 más trabajo de 20 raíz de 3. Pero el 20 raíz de 3 es perpendicular a mi distancia, a mi velocidad. Por lo tanto, ¿cuánto es su trabajo? 0. 0. Ahora dime 20. ¿A favor o en contra? A favor. Positivo. Ya sabes, a favor de la velocidad, ¿no? Positivo. ¿Y cuánto es la distancia? No me diga 5, ¿eh? ¿Cuánto es la distancia? 10. 10. Entonces, ¿cuánto me sale ese trabajo? ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? Este es el caso número 2 de cómo calcular el trabajo realizado por una fuerza.
cháchalo, mastícalo. Si alguien se atora, me pasa la voz. Procésalo, procésalo. Ya sabes que negativo porque va en contra de la velocidad, positivo porque va a favor de la velocidad. Ah, no, pues esto está por las puras, pero recuerda que el trabajo es independiente. Si a mí me piden el trabajo del peso, pues las otras fuerzas no me sirven. A menos que las utilice para calcular el módulo del peso, ¿no? Obviamente eso ya es, un poco a poco vamos a escalar, ¿no? Si yo no tuviera la masa, probablemente el rozamiento me serviría, ¿no? Para calcular el peso, si baja con velocidad constante, puedo aplicar equilibrio, o sea, ya se trabaja un poco más. Pero si yo tengo al módulo de la fuerza y tengo mi distancia, pues a mí me interesa, ¿no? Si hay rozamiento, si hay elástica, si hay oposición del aire, yo ya tengo el peso, yo ya tengo mi distancia, yo calculo mi trabajo. Totalmente independiente. Los otros datos importarían si necesitara calcular algo que me falta. Pero acá no me falta nada. Así que esos datos pues no interesan. ¿Todo bien, chicos? Pasamos al tercer caso para hallar el trabajo de una fuerza. Mira, ya vas conociendo dos casos, ¿ah? El día de hoy es para aprender cómo se calcula el trabajo de una fuerza. Ya has conocido dos formas de calcular el trabajo de una fuerza. Yo le tomo, mira. Bien. ¿Borramos, chicos? Listo, vamos con el tercer caso. Caso número 3. Y mira este caso bien hermoso. Acá sí lo voy a aclarar. Cuando el movimiento es bidimensional. O sea, se mueve en los dos ejes. Como este. ¿Qué pasaría si tuviera este cuerpo que se está trasladando desde este punto A hasta este punto B por medio de esta fuerza F? ¿Cómo calcularíamos el trabajo? Muy sencillo, mira. Parece complicado, ¿no? Pero es muy sencillo. Cuando tú tengas un movimiento bidimensional, es un movimiento en los dos ejes, así como este, dicho de una manera un poco que incluya las otras dos. Cuando tu movimiento no es en línea recta, tampoco es circular, ¿eh? Cuando tu movimiento no es en línea recta, es así, pues, feíto, ¿sabes lo que tienes que hacer? Necesitas descomponer a tu F en I y en J. Digamos que descompongo, ¿no?
tu F se descompone. Digamos, pues, que sea un AI más BJ. ¿Todos de acuerdo? Tu F se descompone en I y en J. El desplazamiento también se descompone en I y en J. Digamos, un MI más un NJ. Para eso, pues, te debes de acordar de que el desplazamiento no es otra cosa que posición final menos posición inicial, y tú sabes, puedes calcular eso, ¿verdad? Restar componente. Una vez que tengas a tu F, a tu fuerza, descompuesto en I y en J, y a tu desplazamiento en I y en J, entonces tú ya puedes calcular la cantidad de trabajo de F. Simplemente como trabajo de F en X más trabajo de F en Y. Y simplemente multiplicas componente I de F con componente I del desplazamiento, A por M, más componente J de fuerza con componente J de desplazamiento, B por M. Y eso es todo. El trabajo de F así quedó. Voy a ponerlo por acá con todo y signo. No me vayas a discriminar a los signos, ¿ah? Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Digamos que un cuerpo se traslada desde el punto A hasta el punto B por medio de una fuerza. Y te dicen, ¿no? Si F es 6I menos 7J. 6I menos 7J. ¿Cómo calcularía el trabajo de F? Me piden hallar el trabajo de F. Fácil. Acá tengo la fórmula. Primero necesito a F en I y en J. Ah, mira, ya lo tengo. F en I y en J. Necesito mi desplazamiento en I y en J. Pero eso se puede hacer restando posición final. ¿Cuánto es la posición final? Restando la posición final, 3,4. Menos posición inicial, menos 5,2. ¿Cuánto sería ese desplazamiento? Sería 3 menos por menos, más. 3 más 5, 8. 4 menos por más, menos. 4 menos 2, 2. Entonces yo ya tengo que mi desplazamiento sería 8i más 2j. ¿Todos de acuerdo hasta aquí, muchachos? Mi desplazamiento es 8i más 2j. Y mi fuerza es 6i menos 7j. Entonces yo ya puedo calcular la cantidad de trabajo de F. Multiplicando componente I de la fuerza con componente I del desplazamiento. 6 por 8. Más componente J de la fuerza con componente J de desplazamiento. Y a esto me refiero con todo y signo. Componente J de F menos 7. Menos 7. Menos 7. Por la componente J de desplazamiento. 2. Dime, ¿cuánto me sale?
6 por 8, 48. 48 menos 14, 34. Y se acabó el problemita. ¿Se entendió, muchachos? ¿Sí? ¿Cómo calcular el trabajo de una fuerza cuando está así bidimensional? Profe, ¿qué dice debajo de la fórmula? Con todo y signo. Y a eso me refería con todo y signo. Miren, la componente tiene su signo, no lo vayas a discriminar. ¿Qué? Con todo y signo, a eso me refiero con todo y signo, que la componente también tiene su signo, no la vayas a ignorar. Si la componente tiene signo negativo, ponle su signo con todo y negativo y lo multiplicas. ¿Sí? Ah, ya. Te lo pueden dar de dato o te lo pueden dar con un ángulo pues, para que tú lo descompongas. Te pueden haber dado acá F igual a 50, 100, 20, 10 y acá te pueden haber dado una horizontal con un ángulo de 30, 37, 53. No es que siempre te lo den en I en J, también te lo pueden dar con angulito para que lo descompongas. Ya le expliqué, Roxanita. También te pueden dar a F y con un ángulo para que lo descompongas. Acá simplemente ya te daban en I en J. ¿Alguna? Muy bien, muy bien. Entonces, chicos, hasta aquí ya sabes cómo calcular el trabajo de una fuerza. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienes 3 casos o 3 formas diferentes de calcular el trabajo de una fuerza que a ti te piden. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bien, ahora les voy a dar otra pequeña OPS, ¿ya? Otra pequeña OPS. ¿Puedo borrar? Antes de ir a trabajo neto, y con eso ya se terminó la teoría. ¿Que ya se terminó? Sí, ya con el trabajo neto ya se terminó la teoría del trabajo. Ya no hay nada más que enseñar. El resto simplemente es practicar. Pero antes de ir al trabajo neto, quiero poner una pequeña OPS. Y te voy a hablar del peso, estrictamente del peso. ¿Sí? Miren,
Para calcular el trabajo del peso se aplica lo siguiente. Y apréndetelo, te va a ayudar bastante. El trabajo del peso se calcula como más menos peso por altura. No interesa el movimiento, no interesa si es horizontal, vertical, bidimensional, lo que sea. El trabajo del peso siempre será más menos peso por altura. Ahora, tengan mucho cuidado, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo tener este movimiento, fíjate bien. Y acá me pueden pedir el trabajo del peso. ¿Me pueden pedir el trabajo del peso en eso? Sí. Pero a ti lo único que te va a importar es esto. Observa, presta mucha atención. Aquí inicia, aquí termina. Esa es mi altura. Chequea. Aquí inicia, aquí termina, esa es mi altura. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Esa altura está hacia arriba o hacia abajo? Cuéntame. Profe, profe, ¿Qué pasó? Cuéntame. una pregunta. En lo que es profe, de caída libre, ¿no cuenta si está a favor o en contra de la aceleración? O sea, de la gravedad. Disculpa. Solamente cuenta. No, o sea, me refiero que si no influye lo que es lo que está en contra o a favor de la gravedad y solamente el nivel de referencia, ¿Gravedad? ¿Qué tiene que ver la gravedad? me refiero en caída libre, pero o sea, para poder hallar el trabajo, el peso. Ya pues, ya, pero ¿qué tiene que ver la gravedad? En No, caída libre, tú puedes aventarlo hacia arriba, tú puedes aventarlo hacia abajo. Por ejemplo, si yo aviento un objeto hacia arriba y si está en caída libre, el peso es la única fuerza. Así que trabajo de otra cosa no creo que te pida, más que trabajo del peso. Ahora, si tú te estás preguntando en caída libre, ¿cómo se calcula el trabajo del peso? Peso por altura. Ahora, si tu bloque está claro. subiendo, tu peso apunta hacia abajo, pero la velocidad es hacia arriba, trabajo negativo. Si tu bloque está bajando, tu peso sigue apuntando hacia abajo, pero ahora tu velocidad también apunta hacia abajo, trabajo positivo. O sea, no tiene nada que ver la gravedad. Ahí Lo que está, interesa es ahí, la velocidad, hacia dónde se mueve el cuerpo. ahí está, profe. Justo usted lo que dice, a eso me refiero. O sea, si el nivel de referencia no influye en ese caso, o sí influye, profe. ¿Cómo? O sea, justo a usted lo que dijo hace momentos, me refiero si influye eso o solamente el nivel de referencia. ¿Qué es lo que influye? ¿La gravedad? No. Así como usted explicó, solamente eso influye o también, o sea, me refiero con nivel de referencia. Sí, solo eso influye, pues la velocidad. Si tu movimiento es en línea recta, que en este caso es vertical por ser caída libre, pues solo te enfocas en la velocidad. Si la fuerza está a favor de la velocidad, tu trabajo es positivo, F por D. Si tu fuerza está en contra de la velocidad, tu trabajo negativo, menos F por D. Ya, profe. Nada más, la gravedad no interesa mucho. Ya prefieres. Esto es un caso especial de lo que acabamos de conversar. Por ejemplo, aquí, el móvil inicia y termina. Entonces, yo quiero que me digan, el móvil inicia y termina. ¿Bajó o subió al final? Bajo. Muy bien, excelente. Al final bajó. Y si al final bajó, ¿y el peso hacia dónde apunta? Hacia abajo, Hacia abajo. ¿Positivo o negativo el trabajo del peso? positivo. Entonces, el trabajo del peso aquí sería más peso por al. Ahora, mira este movimiento.
Míralo, ¿ah? Recuerda. Acá inicia, porque se está moviendo hacia allá, ¿no? Míralo, ¿ah? Acá inicia y acá termina. ¿Cuál es la altura que me interesa? Esta de acá, ¿verdad? Esta de acá es la altura que me interesa. Pregunta. ¿Esa altura, al final, es de subida o de bajada? Subida. ¿Bajada? Mira, acá inició, ¿no? ¿Dónde terminó? Ya, más fácil. ¿Dónde terminó? ¿Arriba o abajo? Arriba. Ah, entonces, ¿subió o bajó? Al final, en conclusión. ¿Subió o bajó? Subió. Subió. Entonces, esta altura es hacia arriba. Y si la altura es hacia arriba y el peso siempre apunta hacia abajo, ¿cómo es el trabajo aquí ahora? Negativo. Entonces, el trabajo del peso menos peso por al... Chicos, quiero que me confirmen. ¿Se entendió lo que hice? Sí, profe. Te van a tomar problemas como este, mira. Ejemplo. Hallar el trabajo del peso. ¿Sí? Mira, me dice hallar el trabajo del peso. Entonces, con esta fórmula y con estos dos ejemplos, creo que ya está cerrado cómo calcular el trabajo del peso, ¿verdad? ¿Qué hago? Acá inicia, ahí inicia, ahí termina, aquí termina. ¿Cuál es la altura que me interesa? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la altura que me interesa? 5. 5, excelente, 5, muy bien, 5 es la altura que me interesa. ¿Hacia abajo o hacia arriba? ¿Dónde termina, pues? Hacia abajo. Abajo. Terminó abajo, entonces la altura está hacia abajo, pues. Ahora díganme, ¿el peso hacia dónde apunta? Abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Entonces, ¿positivo o negativo? Positivo. Positivo. Más peso. ¿Cuánto es el peso? 50. Por la altura. ¿Cuánto es la altura? 5. Y eso me va a salir más 250 y se acabó el problema. Chequéalo. Cháchalo, mastícalo. ¿A esto te referías, Álvaro? Ya, te das cuenta que acá la gravedad no tiene nada que ver, lo único que interesa es si sube o si baja, es lo único que interesa. Recuerda que el trabajo de una fuerza es solamente de ella. Otras cosas no afectan. Si tú tienes F y altura, suficiente. Puedes calcular el trabajo. Ah, y obviamente saber hacia dónde se mueve. ¿Ya?
O sea, si la bolita subía y bajaba, ¿no? Digamos, subía 6 metros, bajaba 2 metros, o si subía 1 metro y bajaba 8 metros, a eso ya. Ahora sí, creo que ya no sincronizamos. Sí, entonces ya te diste cuenta cómo se hace. Chicos, ¿todos entendieron esta jugada? Es magistral, ¿eh? Es fenomenal, es espectacular cómo calcular el trabajo del peso. ¿Sí? Sencillo entonces acá. Entonces, no entiendo entonces a qué te refieres. Pero espero que a lo que te hayas referido con estos ejemplos haya aclarado tu duda. Dime eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se aclaró tu duda con estos dos ejemplos? Claro, hijita, mira, para calcular el trabajo del peso, a lo que nosotros nos interesa es la altura y el peso, ¿sí? Cuando el movimiento es en una sola dirección es bien sencillo saber si el trabajo está a favor o en contra, nada más. Si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, ¿qué significa? Que el peso apunta hacia abajo, el móvil se mueve hacia arriba, el trabajo es negativo. Si lanzo un cuerpo hacia abajo, la velocidad es hacia abajo, el peso también apunta hacia abajo, tienen la misma dirección, el trabajo es positivo. Pero ¿qué es lo que sucede si el movimiento tiene subidas y bajadas? Como en este caso de aquí. El móvil va subiendo, va subiendo, va subiendo, luego va bajando, va bajando, bajando. Pucha, ¿y ahora qué hago? Y me piden calcular el trabajo del peso. Tengo que calcular el trabajo en cada tramito y luego, no es necesario, a eso me refiero. Lo que interesa es lo siguiente, tú pones tu línea horizontal de donde inicia, tu línea horizontal de donde termina y simplemente trazas la alturita entre esas dos líneas. Si esa alturita está hacia abajo, entonces tu altura es considerada hacia abajo. Entonces ya tienes la altura, ya tienes hacia dónde se movió, que se movió hacia abajo. Y si el peso, que siempre apunta hacia abajo, pues su trabajo será positivo. Tal y como lo tenemos aquí. Pero ¿qué es lo que sucede en este otro caso? Donde también tengo, mira, acá empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, y luego subir, a subir, a subir, a subir, a subir. ¿Voy a calcular el trabajo del peso por pedazos? No, se calcula de frente. ¿Qué haces? Trazas tu línea horizontal de donde inicia, tu línea horizontal de donde termina, y simplemente la separación de esas horizontales es la altura que tú necesitas. Si esa altura está hacia arriba, de donde inició, porque iniciaste hasta acá, terminaste aquí, termina arriba. Entonces mi altura ahora es hacia arriba, pero el peso sigue apuntando hacia abajo, lo que significa que hay direcciones contrarias, por lo que el trabajo del peso será negativo. Entonces, cada vez que tú tengas tanto subidas y bajadas en un movimiento y te piden el trabajo del peso, simplemente traza, de acá inicia, acá termina, o acá termina. Si tu altura está hacia arriba, si tu altura está hacia abajo, y simplemente puedes ponerle más o menos peso por altura. ¿Se entendió, Roxana? A ver. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¡Wow! A ver, Álvaro. Sí, Álvaro, en el trabajo lo único que interesa es hacia dónde se mueve. Nada más, si se mueve hacia arriba o se mueve hacia abajo. Eso es lo único que interesa. O sea, si yo lanzo un cuerpo hacia arriba y el peso apunta hacia abajo, el trabajo es negativo. Si el cuerpo baja y el peso también apunta hacia abajo, el trabajo es positivo. Nada más. No sé qué es lo que se confunden.
¿no? Porque el móvil está aquí y termina acá, y esta altura está hacia arriba. O sea, netamente el móvil subió, nada más. El móvil está aquí y ahora está acá, y la altura está hacia abajo. Significa que el móvil bajó, nada más. ¿Sí? Para calcular el trabajo de una fuerza, solo necesitamos saber pues, hacia dónde se mueve. Nada más, Álvaro. Nada más. ¿Sí? Nada más. Suficiente. Yo no estoy hablando, creo que por ahí escuché nivel de referencia. Yo no estoy hablando del nivel de referencia del suelo, del techo, la mitad. No he tocado para nada eso. Yo le he tratado de ver lo más sencillo posible. Que simplemente tienes que ver hacia dónde se mueve. Creo que tú has querido verlo dónde está el móvil. No es dónde está, es hacia dónde se mueve. Eso es todo. Eso es todo. Bien, chicos. ¿Alguien no entendió mis ejemplitos? Claro, escalar significa que no tiene dirección. El signo solamente significa si está a favor la fuerza de la velocidad o si está en contra. No vayas a decirme, como la fuerza está bajando, hacia abajo es negativo. ¡Ey! ¿Qué te pasa? Tranquilo. No. El trabajo es negativo si la fuerza y la velocidad están en contra. Y si la fuerza y la velocidad están a favor, pues el trabajo es positivo. En estos movimientos, donde el móvil sube y baja, pues, ¿cómo me doy cuenta si está a favor o si está en contra? Bien sencillo. Trazas tu horizontal de donde inicia, trazas tu horizontal de donde termina, y si esa altura está hacia arriba, entonces el móvil se ha ido hacia arriba. Si esa altura está hacia abajo, entonces el móvil se ha ido hacia abajo. Ahora ya tienes hasta dónde se fue el móvil. Solo te falta dibujar la fuerza, que en este caso es el peso, que siempre apunta hacia abajo. Positivo. Se acabó. Eso es todo. Repítanselo, repítanselo, repítanselo para que se queden con eso. ¿Ya? Recuerden siempre verlo de la manera más sencilla posible. ¿Puedo borrar? Miren, voy a poner otro ejemplo. Hallar el trabajo del peso. A ver, díganme. ¿Cuánto es? Ya tenemos una respuesta por parte de Guillermo. Tenemos que usar lo que aprendimos en el ejemplo anterior. Lo voy a hacer una vez más. Acá inicia. La mañana. Acá termina. Ya se nos acabó el día. Madres, estamos despiertos desde las 3 de la mañana. ¿Cuál es la altura que necesito? El ángulo es 37, mija. ¿Y la sirenita?
¿Cuál es la altura que necesito? Esta alturita de aquí. Esa es la altura. Háblame, si el radio vale 10 metros y este angulito es de 37, ¿sí o no que es 6 metros de altura? ¿Sí o no? ¿6 metros o no 6 metros? Sí, ay, ahora dime, ¿esa altura está hacia arriba o está hacia abajo? Fulvio Sandro, por favor, apaga tu audio. Muy bien, porque inició aquí y terminó abajo, ¿sí o no? Inició acá y terminó abajo, ¿sí o no? La altura es hacia abajo. Ahora, el peso, ¿hacia dónde apunta? Te pregunta media mongolita, ¿no? El peso siempre apunta hacia abajo, profe. Y la altura también es hacia abajo. Entonces, ¿trabajo positivo o negativo? Positivo. Excelente, positivo, peso que vale 20 y altura que vale 6, más 120 joules. Fulvio Sandro, por favor, apaga tu audio. Ahí está atento, está en la clase, apagó su audio. Sí, ya. A la próxima todos juntos vamos a gritarle, señora, mamá de, ¿quién? Yo voy a apuntar, yo lo busco en Facebook. Yo lo busco y busco a su mamá y se lo etiqueto. Señora, su hijo no está escuchando la clase. Bien. Chicos, ¿se entendió? Ahora sí, a la firme, ¿merito? Sí. Sí, cerrado. Teniendo un problema en tu examen de admisión, lo vas a hacer. Profe, ¿lo puede repetir? Dime, Álvaro. ¿Lo puede repetir? Claro, papi. Mira, en estos tipos de problemas, en los cuales, pues, el movimiento es subida y bajada, porque si es solo subida, es bien sencillo, ¿no? Se apunta, si el móvil se va hacia arriba, el peso siempre apunta hacia abajo, eso de cajón, siempre apunta hacia abajo. Si el bloque se mueve hacia arriba, y el peso como siempre apunta hacia abajo, sería en contra de la velocidad, trabajo negativo. Si el móvil va hacia abajo y el peso siempre apunta hacia abajo, pues tendrá la misma dirección, trabajo positivo. Pero ¿qué pasa con movimientos donde son subidas y bajadas, subidas y bajadas? Para no estar calculando el trabajo en cada tramo, simplemente se hace lo siguiente. Se traza una horizontal para saber de dónde inicia, una horizontal para saber dónde termina y se trabaja la altura. Si tú terminas abajo, entonces tu altura es hacia abajo. Si tú terminas arriba, entonces tu altura es hacia arriba. Entonces ya sabes si la altura es hacia arriba o hacia abajo. Y con eso ya puedes saber si el trabajo del peso es positivo o negativo. Porque si tu altura es hacia arriba, el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces trabajo negativo, menos peso por altura. Pero si tu altura es hacia abajo y el peso siempre apunta hacia abajo, trabajo positivo, porque tiene la misma dirección. Entonces, peso por altura. La altura es hacia abajo y el peso siempre apunta hacia abajo. El peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, tiene la misma dirección, trabajo positivo. Peso, que vale 20, por altura, que vale 6. Y se acabó el problema. Profesor, una pregunta. Si la posición final fuera la misma altura que la posición inicial, ¿no habría trabajo? Dilo más bonito. No habría que. ¿Altura? Ok. Altura entonces. Por eso. Profe, gracias. Lo entendiste, tú, mi hermano. Lo entendiste. Si el móvil inicia en un punto y termina en el mismo, pues entonces no hay altura. Y si no hay altura, pues el trabajo del peso sería 6. Eso significa lo siguiente. Para una trayectoria cerrada, el trabajo del peso es 0. Muy bien, Guillermo. Profesor, ¿puede explicarme una vez más del signo? Como que no me queda clara aún. Hija, recuerden, ¿sí? Para que tú digas que el trabajo de una fuerza es positivo o negativo, necesitas saber hacia dónde se mueve. Se mueve hacia arriba, se mueve hacia abajo. Necesitas la velocidad. Eso es lo que necesitas.
Entonces, si yo lanzo un cuerpo hacia arriba, la velocidad es hacia arriba. El peso es hacia abajo. El peso siempre se dibuja hacia abajo, pues, ¿no? Obviamente. Entonces, aquí el trabajo de peso es negativo, porque la fuerza está en contra de la velocidad. Pero si yo lanzo un cuerpo hacia abajo, el peso también apunta hacia abajo, pues entonces el peso y la velocidad tienen la misma dirección. Por lo tanto, el trabajo es positivo. Cada vez que una fuerza tenga la misma dirección que la velocidad, trabajo positivo. Si tiene dirección en contra, trabajo negativo. O sea, yo tengo que saber hacia dónde se mueve el cuerpo para determinar si el trabajo es positivo o negativo. ¿Hasta aquí todo bien, Brigitte? Profesor, gracias. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? Ahora, con este ejemplo, ¿qué pasa? Pues que yo no tengo un solo movimiento, tengo varios. El móvil está subiendo, luego está bajando, luego sube, luego baja, luego sube. ¡Ah! Tengo varios movimientos. Y el móvil ha iniciado aquí, y el móvil ha terminado acá. Entonces, lo correcto sería calcular el trabajo acá de subida, luego acá de bajada, luego acá de subida, luego acá. No, pues tiene que haber una forma más rápida de hacerlo. Por supuesto que sí. ¿Cuál es esa forma? Trazas tu línea de dónde inicia, trazas tu línea de dónde termina, y la separación es la altura que necesitas. Si esa separación se encuentra arriba, o dicho de una manera más coloquial, si tú terminas arriba, entonces tu móvil al final ha subido. ¿Cuánto ha subido? Esa altura. Y esa altura es la que tú necesitas. Y como al final ha subido y el peso siempre apunta hacia abajo, trabajo negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Se ha entendido ahora sí, muchachos? Sí, ¿Se profe, sí. entendió? Sí. Dime, Guillermo. Sí, se entendió, se entendió. Excelente. Has clavado con eso, pues, hablado. Para saber hacia dónde se mueve el cuerpo, tú solo tienes que saber dónde termina, nada más. Ahí está. Ya. 6 metros, ¿por qué, hijita? Porque en este triangulito, si tú lo sacas, si tú sacas este hermoso triángulo, esto de acá es radio, que vale 10. Este ángulo de aquí vale 37 grados. Y esta alturita, pues, ¿cuánto sería esa alturita? ¿Esa alturita cuánto sería? Sería, pues, 6 metros. De ahí salió los 6 metros. ¿Alguna otra duda, muchachos? Igual ya saben, porque Alex también ya me dijo que mañana en la tarde, ¿sí? Vamos a volver a repetir estos conceptos, vamos a volver a repetir la teoría, vamos a hacer otros ejemplos, así que los que no entendieron muy bien o se confundieron un poco, pues ya saben, en la tarde mañana, cuando se juntan los chicos de la tarde del quinto pre, pues vas a poder reforzar más estas ideas. Bien, muchachos, eso ha sido todo por hoy. Espero que realmente les haya ayudado, espero que les haya gustado la clase, espero que realmente se haya entendido todo lo que necesitas. Si no, ya sabes, mañana en la tarde vamos a volver a repetir esto para que puedas reafirmar mucho mejor tus puntos. Ya, chicos, nos vemos. Cuídense bastante. Te dejo descansar, ¿sí? Ya creo que conmigo es hasta mañana martes y de ahí ya viene Alex y él continúa y ya pues vas a regresar a tu normalidad. ¿Ya, chicos? Entonces, hasta el día de mañana, pues solo tenemos clase. Un gustazo. Nos vemos. Cuídense. Chaito.